Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios por este momento. Damos gracias a Dios que podemos seguir llevando a cabo este estudio a través de estos medios. Quiero comunicarles que el próximo domingo, septiembre 27, a las 10 de la mañana, si las condiciones del tiempo lo permiten, Dios mediante, nos estaremos reuniendo en el parque, en la 190 y Ámsterdam. Así que Dios mediante, espero verlos a todos. Estemos orando por ese encuentro. Pues bien, vamos a abrir en Hebreo 11. Como iglesia hemos estado estudiando este capítulo. Lo hemos titulado Por la fe. 2 domingos atrás estuvimos hablando acerca de la fe de Jefté. Y hoy vamos a continuar con este personaje. Así que vamos a leer en Hebreos 11:32. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Vamos a orar. Padre, bendice este estudio, danos gracia, danos entendimiento y permítenos llevar el conocimiento a la práctica. Esto pedimos en Cristo Jesús. Amén. Para aprender más acerca de este personaje, Jefté, tenemos que ir al libro de los Jueces. Pero antes de ir a los capítulos donde se encuentra la historia de Jefté más expandida, más desarrollada, quiero recordarle que durante los tiempos de los jueces, Israel tuvo 13 jueces. Y Jefté fue el juez número 9 en esa alineación. Otoniel fue el primero, Sansón fue el último, el número 13. Y Jefté fue el número 9. Él liberó o fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de los amonitas, también los filisteos, y también hubo una guerra civil entre algunas tribus, y Jefté fue el juez que Dios usó para resolver ese conflicto interno que surgió en esos tiempos. Él gobernó a Israel por 6 años. Y Israel duró 18 años bajo la opresión de los amonitas, hasta que ellos experimentaron el favor de Dios y Dios levantó a Jefté como su hombre de guerra, ¿verdad? Como su soldado, como el líder militar que ellos necesitaban para pelear contra los enemigos, y como el juez de ellos para que gobernara sobre ellos. Así que vamos a ir a Jueces 11 y vamos a leer en el versículo 29. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde dice, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y vamos a seguir leyendo hacia adelante, pero el primer punto que quiero señalar es que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté.
que es algo que en los tiempos de los jueces y en el Antiguo Testamento leemos muy frecuente, cuando Dios con su espíritu capacita a sus siervos, a sus hombres, a sus mujeres, para llevar a cabo una labor, un trabajo, una misión específica. Entonces vemos que en la vida de Jefté sucedió también como Dios lo hizo con numerosas personas para llevar a cabo esta misión de liberar a los israelitas de los amonitas. Dios llenó a Jefté de su espíritu, lo capacitó no solamente mentalmente, intelectualmente, físicamente, pero lo capacitó a un nivel de líder, y no solamente líder religioso, porque es un poco cuestionable qué tan religioso o qué tan fuerte era la fe de Jefté, pero la idea fundamental es que Dios lo equipó, lo capacitó para él ser el líder militar que Israel necesitaba en ese tiempo para liberar a Israel de sus enemigos, los amonitas. Entonces él organizó al ejército después que recibió el llamado no solamente de Dios, pero a través de los ancianos del pueblo. Cuando él recibió ese voto de confianza, cuando él recibió de ellos esa misión que se encuentra en el versículo 6 del capítulo 11, versículo 6 en adelante, leemos ahí que ellos les pidieron a él que peleara por ellos. Entonces recibió ese llamado, él recibió o aceptó esa invitación, y vemos o leemos en el versículo 29 donde entonces Dios lo llenó de su espíritu. Dice que el espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, lo capacitó Dios para que él llevara a cabo la misión de liberar al pueblo de Dios. Y bueno, enfatizo eso porque como cristianos siempre tenemos que hacer las cosas bajo el poder de Dios. Ese es un tema que en estos estudios ha sobresalido una y otra vez. Y quiero leer hoy este versículo en Primera de Timoteo 1, versículo 12, donde Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, ¿quién es que nos fortalece para que hagamos la obra de Dios? ¿Quién es que nos da la gracia para que nosotros llevemos a cabo la voluntad de Dios? Por muy simple que se vea, por muy sencilla que aparente ser, todo cristiano necesita que el Espíritu de Dios lo capacite para llevar a cabo los propósitos de Dios. Y escuchen, llevar a cabo los propósitos de Dios de una manera que glorifiquen a Dios. Y eso es muy importante, en específico en la vida de Jefté, o cuando hablamos de Jefté, porque por un lado vemos cómo este hombre fue lleno del poder de Dios, fue usado por Dios, pero al mismo tiempo fue un hombre como muchos otros, que tenía debilidades, que aún hace que uno como que cuestione el por qué leemos de Jefté en Hebreos 11, un capítulo que para los cristianos es considerado el capítulo de los héroes de la fe. Entonces Jefté es considerado bajo este título como un héroe de la fe. Y obviamente lo que es obvio es que estas personas, en particular estos hombres, no fueron héroes de la fe o fueron ejemplo de fe porque vivieron vidas perfectas todo el tiempo. No, hubieron momentos en su vida donde Dios obró en ellos. Ellos se entregaron al Señor, se dejaron usar por Dios, el Espíritu Santo los capacitó, y ellos en obediencia a Dios
en obediencia al llamado que Dios le hizo, en obediencia a los propósitos de Dios. Dejaron que Dios se glorificara en sus vidas, y a través de ellos. Y cuando leemos en Hebreo 11:32, podemos ver que en la vida de Gedeón sucedió igual. Gedeón fue un hombre con numerosas debilidades, pero aún así Dios lo usó. Sansón lo mismo, y aún menciona a David. Y bueno, David fue otro que tuvo numerosas debilidades y etcétera, y aún así Dios lo usó. Bueno, el punto es que en el caso de Jefté sucede lo siguiente: a pesar de que Dios lo usó, él le hace un voto, como leímos en el versículo 30 del capítulo 11 de Jueces. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo. La Biblia enseña en Mateo 5:37 que nuestros sí sean sí, que nuestros no sean no. O sea, la Biblia enseña que tenemos que ser personas de carácter. La Biblia nos enseña que no debemos vacilar. Nuestras palabras nos comprometen. Así como hablamos, así debemos de hacer. Entonces, con eso en mente, vemos que Jefté, de su propia iniciativa, se comprometió con Dios, haciéndole un voto, donde sucede que él le dice a Dios: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Bueno, ¿qué sucede? Que después que Dios le dio la victoria a Jefté, quien salió a encontrarlo cuando él regresó de esta victoria, que dadas las circunstancias se volvió una gran tragedia, quien lo recibió fue su hija, su única hija. Entonces él, de acuerdo a la narrativa, terminó pues sacrificando a su hija a Jehová. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a aclarar unas cuantas cosas. Primero vamos a mencionar lo que la Biblia dice acerca de hacer voto a Jehová, de uno comprometerse y decirle a Dios: yo voy a hacer esto, Dios. En Proverbios 20:25 dice lo siguiente. Proverbios 20:25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. Entonces ahí dice que no es bueno tú hacer un voto a Dios a la ligera, impulsivamente, y que después que lo haga diga: oh, pero ¿qué hice? Que es algo que se aplica mucho a Jefté y su situación. Ahora, también leemos en Eclesiastés 5. Quiero que seamos pacientes y leamos estos versículos, porque es muy importante entender esta historia bíblica. En Eclesiastés 5, del 2 al 4, leemos: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Por cierto, ahora que leo eso, el nombre de Jefté quiere decir abrir, y los comentaristas señalan que su nombre deja dicho cómo él abría la boca sin necesidad o fuera del tiempo apropiado o inapropiadamente. Entonces eso lo conectan con este acto, este voto apresurado, impulsivo, innecesario que él hizo, y tan comprometedor, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer más adelante qué sucedió. Pero dice aquí en Eclesiastés 5:3:
porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Entonces, esto es un principio en la Biblia de uno hacer lo que uno le promete a Dios. Uno cumplir lo que uno le promete a Dios. Ahora, cuando uno lee la historia de Jefté, Jefté hace este voto, y la mayoría de los comentaristas señalan que fue innecesario, porque ya Dios lo había levantado a él como líder, como gobernador, como el juez de Israel, y ya Dios le había o lo había llenado del Espíritu Santo. Entonces no fue algo sabio que él hizo de hacer este voto al Señor. No obstante, no era algo fuera de lo común, fuera de lo normal, porque si leemos en varios lugares en la Biblia, Israel acostumbraba a hacer votos para con Dios. Y podemos leer en Números 21, capítulo 21, versículo 2, leemos lo siguiente. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Entonces vemos un ejemplo aquí donde el pueblo de Israel le hace a Dios un voto diciéndole: si tú entregas a este pueblo, a estos enemigos nuestros en nuestras manos, nosotros vamos a destruir sus ciudades. Claro, no vamos a expandir en esa historia, pero es enfatizando que no era fuera de lo común que alguien hiciera un voto a Dios y le dijera a Dios: Dios, si tú no entregas esta ciudad, estos enemigos, nos ayuda a destruirlo, vamos a hacer esto como resultado de esa gracia tuya, de ese favor tuyo. También lo leemos en la historia de Samuel, en primera de Samuel 1, versículo 11. Ahí leemos donde la madre de Samuel dice: e hizo voto diciendo, esto fue Ana, le hizo un voto a Dios diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, en sí lo que Jefté hizo no fue algo fuera de lo común en relación al voto. Y bueno, en cuanto a nosotros podemos hacer votos al Señor, podemos hacer compromisos con el Señor, podemos decirle: Dios, yo quisiera dedicarme esta semana a ayunar, o quiero que tú me llene de fortaleza, me dé victoria en esta área de mi vida, y como resultado de esa victoria, de esa gracia, yo me voy a dedicar más en esta área o en aquella área. Hay un sinnúmero de ejemplos que se pueden dar. Ahora bien, en el caso de Jefté, uno de los problemas es, ya lo mencioné, ya él fue lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios había venido sobre él. La narrativa en sí indica de que él era el hombre de Dios, escogido por Dios para liberar al pueblo de los enemigos. Entonces fue un voto como innecesario, pero también fue prudente, porque él le ofrece a Dios sacrificar a la primera persona que venga al encuentro de él cuando él regrese victorioso de la guerra. Dice en el versículo 31 de Jueces 11: cualquiera que saliere de las puertas de mi casa
a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Ahí es donde surge algo inexplicable. ¿Cómo es que este hombre, que es un ejemplo de fe, le ofrece a Dios o hace este compromiso de sacrificar o esta promesa de sacrificar a un ser humano? Ahora, hay algunos que leen esta historia y dicen, bueno, él no quiso necesariamente decir que iba a sacrificar un ser humano. Hay algunos que buscan la manera de entender la historia o lo que pasó, diciendo, si uno lee todo el contexto, él quiso decir que si la persona que viniera al encuentro era humano, lo iba a dedicar a Dios, como lo hizo Ana, y hay otros ejemplos. Y si era un animal, entonces iba a ser sacrificado. Pero hay mucha deficiencia con esa explicación, en parte porque versículo 39 dice, pasados los 2 meses volvió a su padre, o sea, hablando de la hija de Jefté, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días en el año. Algunos que piensan que no era un sacrificio humano, sino que él la dedicó al servicio a Dios. Como dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo como cristianos, dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces, en ese sentido, dice que esto debería de ser leído. Pero insisto, la mayoría de comentaristas, aún personas como John MacArthur, que es un pastor, un teólogo, un estudioso de la palabra de Dios, da a entender en su comentario de que no, es lo que es. Él hizo un voto de hacer un sacrificio humano a Jehová. Entonces, nuevamente surge cómo es que un hombre que es un ejemplo de fe hace este tipo de decisión. Bueno, por eso es que enfatizamos que estos hombres tuvieron debilidades. Fueron usados por Dios, pero también fueron hombres con debilidades. En el caso de David, adulteró. David mandó a matar al esposo de Betsabé, y un sinnúmero de cosas hizo David también. Sansón, y eran hombres que en su carne eran capaces de hacer cualquier monstruosidad, cualquier obra pecaminosa. Ahora, está claro que si vamos al Antiguo Testamento, Dios había prohibido los sacrificios humanos, y eso lo leemos en diferentes versículos. En Levítico 18, versículo 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Dios, o sea, Dios prohíbe los holocaustos, que quiere decir una ofrenda quemada, quiere decir una ofrenda donde tú quemas al animal completamente. En este caso sería donde el ser humano es quemado completamente, porque el holocausto, repito, es una ofrenda donde todas las partes del animal es quemado en honor a Dios, en sacrificio a Dios. Y en este horrendo caso sería la persona completa, porque eso fue lo que Jefté prometió. Entonces, en Éxodo 20:13 dice que no matarás. Entonces, lo que estoy enfatizando es las muchas leyes y advertencias que Dios dio en cuanto a estas cosas, que no se hicieran sacrificios humanos, no mataran. Y en Segunda de Reyes 3:27 habla de que la nación de Israel, como es el pueblo de Dios, y como recibió la revelación de Dios, no estaba supuesto a imitar lo que otras naciones hacían en su paganismo y en su pecaminosidad. Y una de las cosas que hacían eran que sacrificaban a sus hijos, a los ídolos, a los dioses falsos, ¿verdad? Entonces, con eso en mente,
podemos ver lo grave de esta decisión que Jefté tomó y cómo él se comprometió innecesariamente, cómo él se vio en una situación donde él tuvo que sacrificar a su propia hija porque él hizo un voto a Dios. Entonces hay alguien que lo describió de esta manera: el hacer un voto a Dios fue algo que Jefté hizo, que la Biblia apoya rotundamente, completamente, totalmente. Debemos de hacer compromiso con el Señor. Yo he hecho en mi vida compromiso con el Señor. Yo le he prometido al Señor en ciertas ocasiones de mi vida, en ciertos momentos de crisis espiritual y emocional y aún psicológica: Señor, si tú me das gracia en esta área, si tú me ayudas a vencer esta situación, si tú me das soluciones, yo quiero dedicarme más a ti, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No quiero entrar en específico, pero eso está bien. Amén. Entonces lo que él hizo en cuanto al voto en sí estaba 100% bien y fue 100% bíblico. Ahora, la razón, el motivo no fue bíblico. El motivo y lo que él prometió hacer fue 100% no bíblico. O sea, el voto a Dios sí bíblico. Lo que él dijo que iba a hacer 100% no bíblico. Entonces, cuando hacemos votos a Dios, cuando comprometemos nuestra palabra con Dios, cuando le decimos a Dios que vamos a hacer algo, asegurémonos, hermanos, que es bíblico. Asegurémonos que es algo que podemos cumplir. Hay un comentario en Matthew Henry, en el libro de Matthew Henry, donde él dice, en relación a esto, a Jefté y este voto que él hizo, donde su hija terminó siendo de acuerdo a la interpretación que estamos siguiendo, dice que cuando le hacemos un voto a Dios, no debe de ser como una manera de comprar la bendición de Dios, que fue un error fundamental de Jefté. La forma en que él hizo el voto fue como: Señor, si tú me das la victoria, yo te voy a dar un sacrificio. Y el sacrificio que te voy a dar es que voy a sacrificarte la primera persona que viene a mi encuentro después de mi victoria. Entonces, esa parte ahí es sumamente cuestionable. Los motivos, las intenciones de Jefté no estaban correctas. Entonces, tenemos que tener cuidado, aun cuando hacemos votos al Señor, que no hagamos votos que la Biblia no apoye, que queramos a través de un voto comprar el favor de Dios y obligar a Dios a comprometerse con nosotros, como a negociar con nosotros. Yo hago esto, Señor, si tú me das lo que yo quiero. No, recordemos que tenemos que siempre tener una actitud que refleje fe, independientemente de las circunstancias, independientemente de la respuesta divina, independientemente de lo que Dios permita o no permita. Tenemos que tener una actitud más humilde y más dependiente en Dios. Así que también dice que hay momentos que nosotros parece como que tuviéramos fe, pero a través de ciertos votos, a través de ciertas palabras, a través de ciertas verbalizaciones, demostramos que en verdad en lo más profundo de nuestros corazones no hay una fe genuina y una fe bíblica. Entonces, el punto es que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Bueno, hermanos, para concluir, como iglesia, tenemos que llevarnos mucho de la palabra de Dios. Y cuando decidimos actuar fuera de los parámetros de lo que ya ha sido revelado, tenemos que tener mucho cuidado. Yo se lo he estado diciendo en estos meses por esta pandemia, y sé que muchos estamos escuchando pastores en la radio, en la televisión, en YouTube. Yo no condeno eso. Simplemente le pido que seamos sabios eligiendo
a los maestros y pastores y predicadores a quien vamos a escuchar, que mantengamos la sana doctrina. Y cuando tú te encuentres en una situación que tú vas a hacer algo que no está explícitamente en la Biblia, no hay instrucción explícita, ten cuidado. Y mucho más, no hagas cosas que tú sabes que la Biblia condena, que la Biblia dice que están mal. Entonces tenemos que ser sabios. La Biblia dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios y Él nos va a dar sabiduría en abundancia. Así que aprendamos estas lecciones y muchas otras acerca de este personaje Jefté. Si hay alguien que no conoce a Cristo, por medio de este estudio te llama Dios al arrepentimiento. Confiesa a Cristo como tu Salvador y Señor y no negocies con Dios. Tú no puedes negociar tu salvación con Dios. La salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, creyendo que Él murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó, arrepintiéndote de tu vida pecaminosa y pidiendo el perdón de Dios basado en los méritos de Jesucristo. Amén. Así que Dios bendiga a su iglesia. Vamos a orar. Padre, que nuestros sí sean sí y que nuestros no sean no. Ayúdanos, Dios, a cumplir las promesas que te hacemos, pero ayúdanos a asegurarnos que las promesas que hacemos no estén en contra de lo que tú has revelado en tu santa palabra. Y que Dios, aun si hacemos algo que no está específicamente en contra de tu palabra, pero que aún así no está en la palabra tuya para uno decir, oh sí, mira, yo puedo hacer esto porque la Biblia dice que sí. Aún así ayudando a ser muy cuidadoso con ese tipo de expresión de fe. No obstante, Dios, gracias por tu misericordia, por tu gracia y amor hacia nosotros. Y Dios, queremos sí crecer en nuestra fe en ti, en nuestra dependencia en ti, en nuestro amor a ti. Y queremos, oh Dios, experimentar victoria, pero permítenos tener un corazón humilde, ser sabios, escuchar la voz tuya, seguir tu palabra para que nuestras victorias no sean usadas por Satanás y se conviertan en tragedias, empezando por el espíritu y terminando en la carne, lo cual Pablo menciona ese tipo de pensamiento y realidad en el libro de Gálatas, oh Dios. Así que danos gracias, Dios, para perseverar en la sana doctrina. Esto pedimos en Cristo Jesús. Amén.